Ofimática, Microsoft Excel 365. Saludos. Hoy el tema van a ser gráficas en Microsoft Excel. Para realizar esta práctica tenemos que bajar este archivo. Bajamos el archivo a nuestra computadora. Ok. Ya que bajamos el archivo, lo abrimos. Habilitamos la edición del archivo y nos vamos a la primera página, que es la página del pictograma. Básicamente, para hacer una gráfica hay que seleccionar un rango de celdas y generalmente este rango de celdas va a tener generalmente etiquetas y celdas que van a tener cantidades que son los datos que vamos a graficar. Para este primer ejemplo tenemos solamente este conjunto de celdas, dos etiquetas y dos datos, pero lo vamos a ocupar para ir viendo las partes que forman la gráfica. Para insertar la gráfica lo primero que hay que hacer es seleccionar el rango de celdas, luego vamos a la cinta insertar, nos vamos a la opción de gráficos y para este caso vamos a hacer un gráfico de pictograma. ¿Cómo se hace esto? Nos vamos al gráfico de columnas, selecciono gráfico de columnas en 2D, me da como resultado este objeto. Este objeto se coloca sobre la hoja de cálculo, ¿sí? Yo en este caso voy a hacerlo un poco grande, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. Voy a darle clic a la columna mujeres, luego doble clic de nuevo para que solamente se seleccione esta columna y al momento que lo hago noten que apareció el panel de formatos. En este caso me voy al botón que dice relleno, doy clic aquí en relleno y en este caso aparecen varias opciones. Puedo poner que no lleve relleno, que lleve un relleno de color sólido, relleno de color degradado, o en este caso lo que vamos a hacer es relleno con imagen o textura. Selecciono imagen, se guarda generalmente el último patrón o imagen que se haya ocupado, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme a la opción que dice fuente de la imagen, le voy a dar a insertar y tengo las siguientes opciones, desde un archivo que puede ser en mi computadora o en la red local, imágenes de archivo o imágenes en línea. También puedo insertar iconos. Yo en este caso voy a irme a imágenes en línea. Y en imágenes en línea, ¿qué es lo que voy a buscar? La imagen de una mujer. Tecleo mujer, doy enter. Buscamos alguna mujer que sea adecuada para la gráfica. Buscamos alguna. Miren, esta pudiera ser buena opción. Selecciono a esta chica que está aquí. Le doy insertar. Noten que se inserta la imagen en la columna de datos y que representa a las mujeres, ¿sí? Ahora, en base a esto, ahora selecciono solamente la columna de hombres, ¿sí? Una vez que la seleccioné, vuelvo a seleccionar en el panel de formatos relleno con imagen o textura. Recuerden que tiende a guardarse la última imagen, pero lo que voy a hacer aquí es buscar ahora la imagen de un hombre. Me voy a imágenes en línea, tecleo la palabra hombre. Buscamos algo que pueda lucir bien en la gráfica. Veamos.
Podríamos intentarlo con... Vamos a intentarlo con esta imagen de aquí. Ay, se me fue, perdón. Con esta de aquí. Inserto. Y yo ya tengo en este momento las columnas que están representadas con imágenes, ¿sí? Recordemos que lo que vamos a hacer es un pictograma en el cual el gráfico está representado por imágenes relativas al tema. Si fuera un gráfico sobre producción pesquera, en vez de hombres y mujeres pondría, por ejemplo, no sé, iconos o imágenes de peces o algo semejante. Si fuera producción de petróleo, pondría barriles o torres de petróleo mostrando los datos que están aquí, ¿sí? Ok, bueno. Nosotros ya acabamos de poner las imágenes, sin embargo, antes de irnos, noten lo siguiente. Vuelvo a seleccionar mujeres y aquí abajo en el panel de formato de punto, en la opción de relleno, tengo las siguientes opciones. La primera que se ejecuta por default es la de estirar, pero si yo pongo la de apilar, noten cómo se ve. Y también tengo la opción de apilar y ajustar la escala con unidades de una imagen. Por lo tanto, puedo ponerla de esta forma. E igual en esta de acá, si yo deseo hacerlo, apilo y ajusto y quedaría de esta forma, ¿sí? Entonces, nada más vamos a dejarla con la opción de apilar. Y a esta la dejamos con la opción de apilar y ajustar escala, ¿sí? Ok. Ya una vez hecho esto, vamos a darle clic a esta zona. Esta zona que está aquí es el área de trazado y para que la veamos más claramente vamos a seleccionar relleno de color sólido y vamos a seleccionar un color. En este caso voy a seleccionar un tono de amarillo. Ajá. Bueno, voy a seleccionar algo un poco más amigable a la vista. Un tono de naranja, por ejemplo. Y ahora, a continuación, selecciono, doy clic en alguna de las líneas horizontales que pasan. Selecciono una de las líneas y ahora esas líneas las cambio de color. Y el color va a ser en este caso, vemos, de color rojo, ¿sí? Esas serían las líneas, permítanme. Entonces esta de aquí, el color naranja corresponde al área de trazado. Las líneas de división son las que son de color rojo. Ahora selecciono fuera del área de trazado a toda esta zona en blanco. Y esta zona en blanco es el área del gráfico. Y yo en esta zona voy a pintarlo de color azul. Todo esto es el área del gráfico y es de azul, ¿sí? Aprovecho y cambio de una vez aquí el título. Va a ser total de hombres y mujeres en el grupo, ¿sí? Ok. Ya puse eso. Ahora doy clic sobre el eje horizontal, ya sea en la palabra mujeres u hombres, y ahí mismo, ¿qué es lo que voy a hacer? Aprovecho y pongo relleno sólido, y el relleno sólido ahora sí va a ser un color amarillo. Y finalmente me voy aquí al eje de X, voy a poner también un relleno sólido, y en este caso el relleno va a ser de color rosa. Ajá. Es nada más para ubicar las zonas, ¿sí? Ok. Ahora viene algo importante aquí. Vuelvo a dar clic en la zona del eje de X. Y aquí en el eje de X necesito desplazarme aquí a la zona donde está el icono de opciones del eje. En opciones del eje
puedo manipular, los límites, que en este caso puedo poner, por ejemplo, que mi máximo, en vez de que sea 16.5, sea, por ejemplo, 20. Noten cómo hay un cambio, y también puedo decir que las unidades principales sean, en este caso, 4 en vez de 2. Por lo tanto, tengo la capacidad de modificar el eje de X y cambiar la graduación que tengo ahí, ¿sí? Ahora bien, vuelvo a la posición anterior. Por ejemplo, voy a ponerlo a 19 y aquí lo voy a poner a 2. Mínimos, vamos a poner como mínimos, ¿qué será bueno? 1. ¿Qué más? Automático, valor del eje. Tengo también otras opciones en las cuales puedo cambiar el tipo de escala. Puedo habilitar o no marcas de graduación. Puedo poner etiquetas. Bueno, en este caso puedo definir dónde van a quedar las etiquetas. Junto al eje, alto, bajo, ninguna, ¿sí? Voy a ponerlas en este caso junto al eje, ¿sí? Números también puedo darle formato de número a los números del eje de X si fuera necesario, pero con esto es más que suficiente. Vuelvo a seleccionar en este caso, selecciono solamente la columna de hombres, y aquí voy a hacer solo un cambio menor. En vez de que sea apilar y ajustar con 1, voy a ponerla con la opción de apilar para que quede así. Ok. Y entonces tenemos las siguientes opciones, que son el área de gráfico, el eje de X, el eje de no es cierto, el eje horizontal, el eje vertical, área de trazado, líneas de división, series de datos. Por ejemplo, voy a darle clic de nuevo a cualquiera de las dos columnas, se van a seleccionar las dos, y justo cuando se seleccionen, botón derecho del mouse, menú contextual, agrego etiquetas de datos, y esto es lo que pasa, se ponen los números correspondientes a las series de datos, y yo puedo cambiar este formato directamente desde la cinta inicio. Por ejemplo, quiero que midan 16, que queden en negritas. Si fuera necesario pongo algún color, pero yo creo que con esto es más que suficiente. Por lo tanto, estos son los elementos que voy a tener yo en mi gráfico. Series de datos, área de trazado, las líneas de división, el área del gráfico que va a contener todos los elementos, y adicional a esto, lo vamos a ver en un momento, tenemos también las cintas diseño de gráfico que me permiten hacer modificaciones. Por ejemplo, vienen una serie de estilos que puedo aplicar directamente a mi gráfico, pero también viene un botón que se llama agregar elemento de gráfico. Si le doy clic al elemento de gráfico, tengo el acceso a varias opciones en las cuales yo puedo añadir o modificar elementos. Por ejemplo, hay un elemento que se llama leyenda, y en este caso, para que ustedes vean qué significa, voy a ponerlo del lado derecho. Noten que del lado derecho aparece la leyenda, y en la leyenda, ¿qué es lo que sucede? Aparece en este caso los datos de hombres y mujeres, ¿sí? Aquí básicamente lo que va a aparecer serían los colores. Aquí están apareciendo los iconos de las columnas respectivas que identifican a hombres y mujeres. Esta opción de leyendas, como es una caja de texto, también puedo modificarla directamente desde la cinta inicio, ¿sí? Y entonces básicamente esto es lo que compone un gráfico. Tenemos
todos estos elementos que yo puedo modificar al momento que selecciono el gráfico desde diseño de gráfico. Con agregar elemento de gráfico ahí puedo seleccionar varias de las opciones, puedo modificar los estilos, puedo también cambiar la opción de fila, columna o seleccionar datos, cambiar el tipo de gráfico o mover el gráfico, pero eso los vamos a ver en los próximos ejemplos. Para esta primera página con esto ya quedó listo. Pasamos a la página, a la hoja escuelas. En la hoja escuelas tenemos la siguiente información. Tenemos información de escuelas privadas y el número de alumnos que manejan a nivel primaria, secundaria y preparatoria, ¿sí? Entonces, las opciones para graficar realmente en Excel tienden a ser fáciles, pero debemos tener cuidado con algunos detalles. Por ejemplo, yo voy a ocupar todas estas opciones, toda esta selección, voy a irme a insertar gráfico, pero el gráfico que yo voy a poner en este momento es el gráfico en 2 dimensiones. Tengo este gráfico en 2 dimensiones, pero yo quiero hacer lo siguiente, muchachos, en vez de que quede aquí como un objeto, voy a ocupar la opción que dice mover gráfico, ¿sí? En este caso, cuando doy clic al gráfico, aparece la cinta diseño de gráfico. Le doy clic a la opción mover gráfico y ¿qué es lo que va a pasar? Voy a decir que esto lo mueva como una hoja de gráfico. Le doy a aceptar. Me inserta una hoja que se llama gráfico 1 y gráfico 1 me muestra la barra el gráfico de barras, en este caso de cada uno de los de las escuelas. Yo lo único que voy a hacer aquí, voy a poner el título. Título en este caso va a ser alumnos por cada escuela, de acuerdo a su escolaridad. Bueno, vamos a ponerlo así. Ok, ahora aquí en esta vamos a aprovechar para hacer algunos ajustes. Tenemos las opciones de diseño rápido. Si me voy a diseño rápido, vamos a seleccionar solamente algunas para que vean qué es lo que puedo hacer. Primer diseño me pone la gráfica de barras solamente con las leyendas del lado derecho. Luego, si me voy de nuevo a diseño rápido, si selecciono el diseño 2, ahora la leyenda está arriba, pero incluye también las etiquetas de datos de cada columna, ¿sí? En las cuales aquí la idea es que por el color yo identifique cuáles son de escuela primaria, de color rojo cuáles son de secundaria y de color verde cuáles son alumnos de preparatoria, ¿sí? Luego, si me voy al estilo 3, pues nada más me muestra estas opciones sin colores. Si me voy a diseño 4, me quita el título, pero me pone los datos así solamente con los colores y las etiquetas de datos. Si me voy al diseño 5, noten que me pone un título y aquí abajo me pone en formato de tabla las cantidades de alumnos que tienen en Escuela Americana, Colegio Escocés, Colegio Benito Juárez y el Instituto Hidalgo, ¿sí? Luego, después de esa tenemos, permítanme, diseño 6. Solamente está limitado a una sola escuela donde va a poner los elementos de preparatoria y datos, ¿sí? Luego me voy a diseño 7, solamente hay colores y el título me lo pone, bueno, aquí en este caso me pone el título del eje, ¿sí? Aquí en este caso convendría, si es que quiero poner nombres de las escuelas, por poner un ejemplo, ¿sí? Luego, después de eso, tenemos el
diseño 7, este fue el diseño 7, diseño 8, igual modificaciones menores, diseño 9, las columnas lucen sobrepuestas para compararlas mejor. En este caso, los que más destacan serían en este caso los alumnos de preparatoria, ¿sí? Todas las preparatorias de cada escuela es la que destaca y pone además su número de alumnos. Y finalmente la última, que es solamente la gráfica sin ningún tipo de datos ni títulos y únicamente los colores. Yo para este caso les voy a pedir por favor que seleccionemos el diseño 5, que va a ser este tipo de diseño con la tabla. Ahora bien, adicional a eso yo podría seleccionar cambios en el color. Por ejemplo, si yo selecciono el estilo 11, noten cómo luce. Tiene un estilo como tipo luz de neón. En este caso, total de alumnos por escuela. Por escuela y grado. ¿Sí? Entonces yo ya tengo esto que está ligado a esta tabla que está aquí abajo. ¿Sí? Ok. Ahora bien, vuelvo a la página escuelas. Ese fue mi gráfico 1. Pero ¿qué pasa si yo necesito solamente graficar una parte de esa información? Por ejemplo, no me interesa una gráfica de todas las escuelas, solamente quiero la gráfica de todos los alumnos de secundaria. Cuando tengo que hacer eso, tengo que hacer una selección no adyacente. Hasta el momento hemos hecho una selección en la cual todos los rangos de celdas están juntos, por lo tanto puedo seleccionarlo de manera sencilla. Sin embargo, para este caso, primero tengo que seleccionar la zona de etiquetas, luego presiono la tecla Alt y selecciono el rango de secundaria, ¿sí? Una vez que hice esta selección me voy a insertar, me voy a gráfico, pero el gráfico que voy a insertar es el de gráfico en 2 dimensiones circular. Muevo mi gráfico a una hoja. La hoja se va a llamar gráfico 2. Ok. Ahí está, gráfico 2. Y aquí lo único que voy a hacer es cambiarle el diseño. Quiero en este caso que sea un diseño basado en porcentajes con las leyendas de cada columna. Y lo único que voy a hacer es cambiar un poco el título. Voy a poner total de alumnos de alumnos de secundaria por cada escuela. Ok. De aquí lo único que voy a hacer si acaso es modificar un poco el diseño. A ver, veamos. No, este no me gusta. Vamos a cambiar el color nada más. Ok, el color se queda así. Sin embargo, lo que voy a hacer es, me voy al botón agregar elemento del diseño gráfico, leyenda, selecciono y quiero que la mueva a la derecha. Y estos números que están aquí, simplemente voy a inicio, aumento el tamaño, los pongo en negritas, si fuera necesario incluso los cambio de color o les pongo un color diferente de fondo, pero así como está muy bien, ¿sí? Por lo tanto, yo ya tengo mi gráfica con el porcentaje de alumnos por cada escuela. De hecho, no es total, es porcentaje, perdón. Voy a poner aquí porcentaje de alumnos de secundaria por cada escuela, ¿sí? Ok.
Ok. Tenemos aquí ya la segunda gráfica. En este caso, esta gráfica, recordemos que la sacamos con una selección no adyacente. ¿Sí? Ok. Ahora, después de esto, vamos a hacer una última gráfica. La última gráfica solamente va a incluir los alumnos de preparatoria. Selecciono. Presiono la tecla Control al momento de que hago la siguiente selección. Habíamos hecho una primera selección con la tecla Alt, ¿sí? Pero también puedo hacerla con la tecla Control. Primero selecciono el rango de celdas que va a servir de etiquetas. Luego presiono Control y sin soltar la tecla Control, presiono el botón izquierdo del mouse y arrastro, ¿sí? Una vez que hice esto, me voy a insertar, me voy a gráfico circular, selecciono gráfico en 2 dimensiones, lo muevo a una hoja, mover gráfico a una hoja, en este caso la hoja se va a llamar gráfico 3. Voy a seleccionar un estilo, veamos, por ejemplo este de aquí, diseño 4, me muestra el nombre del instituto y el número de alumnos. Yo aquí voy a hacer ajustes menores. Miren, este de aquí se ve muy bien, que incluye nombre del instituto y porcentaje. Selecciono, y ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Simplemente muevo un poco la gráfica, bueno, más bien dicho, la caja de texto con los datos, para que no quede bloqueado, ¿sí? Ok, y ahora modifico la gráfica, me voy a agregar el elemento título del gráfico en la parte superior del gráfico y voy a poner porcentaje y total de alumnos de preparatoria por escuela, ¿sí? Okay. Tenemos esto así de esta forma. Por lo tanto, con esto finalizamos las gráficas que tenemos que hacer con escuela. Ahora bien, tanto el pictograma, el gráfico de barras y los gráficos circulares son gráficos que se ocupan principalmente para demostrar, comparar, en este caso, principalmente esa sería su función, comparar. Vemos aquí el número de hombres y mujeres. Vemos en el gráfico 1 cómo destaca el número de alumnos por cada escuela y grado. Y en el gráfico circular vemos, ya sea en forma de porcentaje o en este caso por número de alumnos y porcentaje, los alumnos que existen en cada escuela. En este caso, para esta gráfica, el total de alumnos por preparatoria, siendo obviamente el Colegio Benito Juárez el que tiene mayor cantidad y porcentaje de alumnos en comparación con, por ejemplo, la Escuela Americana o el Instituto Hidalgo, ¿sí? Ok. Ahora bien, pasamos a la siguiente gráfica. La gráfica que vamos a ocupar aquí es una gráfica de líneas. Las gráficas de líneas generalmente se ocupan para representar periodos de tiempo. En este caso tenemos una tablita en la cual tenemos los años, tenemos cotizaciones peso dólar, peso libra esterlina y peso euro, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es selecciono todo este rango de celdas y una vez que lo hice me voy a insertar y lo que voy a hacer es insertar un gráfico de líneas en 2 dimensiones. Ok, perfecto. Ahora bien, aquí tengo un problema. Si se dan cuenta, mi gráfica no quedó como yo quería, pero esto va ligado a cierto detallito que ustedes van a ver. Voy a borrar la gráfica y van a ver qué es lo que va a pasar en este momento.
voy a quitar esta etiqueta que está acá, ¿sí? Una vez que quito la etiqueta, vuelvo a hacer la selección, me voy de nuevo a insertar, me voy a gráfico en 2 dimensiones y noten que aquí lo único que pasó fue que quité una etiqueta de texto que estaba alterando toda la gráfica, ¿sí? Noten en este caso que quité esa etiqueta de texto y ya no pasó nada. Yo en este caso puedo volver a ponerla y ya no va a afectar para nada la gráfica. Ahora bien, vamos a hacer una modificación aquí. Vamos a poner cotizaciones peso contra monedas extranjeras, ¿sí? Y entonces tenemos aquí que se crea la gráfica de líneas, en la cual voy a seleccionar la gráfica verde, voy a darle clic al botón derecho del mouse, menú contextual, agregar etiquetas de datos, selecciono agregar etiquetas de datos y en este caso van a ir apareciendo las cantidades correspondientes a cada línea. Selecciono la línea azul, hago lo mismo, selecciono la línea roja, hago lo mismo, agrego etiquetas de datos. Ok, ahora bien, notemos que yo, si lo deseo, puedo darle formato a los números. Por ejemplo, acabo de seleccionar una de las etiquetas de datos de la línea verde, me voy a la opción de número, en número voy a cambiar la categoría, en este caso voy a seleccionar que sea número y quiero que solamente aparezca con 2 decimales, ¿sí? Ahora, hago lo mismo con los datos de la línea roja, igual selecciono número, 2 decimales y finalmente selecciono la línea azul y vuelvo a poner número con 2 posiciones, ¿sí? Es obvio que esto es nada más un ejercicio que estamos haciendo porque en las cotizaciones de monedas extranjeras obviamente que los decimales son bastante importantes. Aquí solamente el cambio fue debido a la opción a la oportunidad que tenía para mostrarle la opción para cambiar el formato de número. Ahora bien, de estos números, si yo lo necesito, puedo poner algún color que predomine, por ejemplo, no sé. Miren, en rojo pudiera ser. En rojo, en negritas. Este rojo lo puedo poner en negritas. Puedo incluso aumentar un poco el tamaño. Ok. Lo ponemos aquí también a 10.5. Selecciono, pongo en negritas, pongo tal vez en color morado, pongo a 10.5 y de esta forma puedo ver cómo ha sido la evolución de las cotizaciones a través de los años, que están representados en la línea horizontal, ¿sí? También igual si no me gusta el orden en que está colocada la leyenda, puedo irme de nuevo a la opción de diseño gráfico, elemento gráfico, y ahí en leyenda puedo seleccionar que lo ponga por ejemplo a la izquierda o a la derecha. Modifico entonces el tamaño y es así como se ve mi gráfico, ¿sí? Ok, entonces tenemos esta opción que es de línea para representar periodos de tiempo, ¿sí? Después de esto nos vamos a la hoja que dice función. Tenemos aquí una función, ¿sí? Ahorita vamos a hacer algo. Primero que nada selecciono todos estos datos,
botón derecho del mouse, formato de celdas, menú contextual, formato de celdas, número a 2 posiciones. Yo ya tengo los datos aquí graficados. Aquí tengo la columna X y los datos que obtengo al momento de aplicar determinada fórmula, ¿sí? Ahora bien, vamos a graficar esto, pero aquí viene un problema importante. Si yo supongo que esto lo voy a graficar como con una gráfica de líneas, voy a tener problemas. Por ejemplo, voy a seleccionar estas dos y a propósito voy a insertar un gráfico de línea, ¿sí? Cuando selecciono el gráfico de línea, esto es lo que pasa. Y esto seguirá así porque podré quitar el eje de X, pero al quitarlo ya la gráfica no va a tener ningún sentido. ¿Y esto por qué pasa? Porque los gráficos de línea, repito, están diseñados para graficar principalmente periodos de tiempo, cosa que no sucede aquí. Sin embargo, lo que sí puede salvarme la situación, en este caso voy a dejarla aquí como error. Ajá. Vamos a ponerle el título: error al usar un gráfico de líneas, ¿sí? Ok. Aquí lo que yo necesito es lo siguiente: selecciono, inserto gráfico, pero el tipo de gráfico es este de aquí abajo, de dispersión. Concretamente necesito bueno, puede ser cualquiera de estos, ajá, el de puntos o el de dispersión con línea suavizada y marcadores. Vamos a hacerlo con el de dispersión con líneas suavizadas y marcadores, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que se está graficando? El desarrollo de los valores al momento de que se aplica la función. Por lo tanto, cuando yo selecciono en mi gráfica los puntos y doy clic, botón derecho del mouse, agregar etiqueta de datos, las etiquetas de datos representan la evolución de los valores de X al momento que se ha ido aplicando la función, en donde notemos que el primer valor fue 0.75, después 3.0 hasta llegar a 75, ¿sí? Que es algo totalmente diferente a lo que intenta representar el gráfico de líneas, ¿sí? Entonces aquí ya está todas las columnas contempladas y me muestra claramente hacia dónde va el desplazamiento. Ahora bien, yo también en este tipo de gráficos voy a seleccionar la línea, botón derecho del mouse, y voy a seleccionar en este caso, permítanme, aquí mismo, solo un momento por favor, ok. Aquí, ya que seleccioné, voy a irme a la opción de agregar línea de tendencia, en la cual se pone una línea de tendencia que me indica cuál es valga la redundancia, la tendencia de mis datos. En este caso, para que se note un poquito, bueno, antes de cambiarlo, tengo las siguientes opciones de línea de tendencia, que pueden ser de tipo exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial o media móvil, ¿sí? Ahora bien, aquí tengo las opciones que puedo ponerle a mi línea de tendencia. Por ejemplo, podría ponerla directamente con el nombre lineal función f de x igual a x2 más 3, o también podría ponerles alguna opción personalizada de nombre. Si es necesario, tengo algunas opciones en las cuales puedo extrapolar, puedo señalar la intersección. Voy a señalar aquí la intersección para que se vea dónde se intersecta mi línea de tendencia. Y ahora sí, ya que hice eso, me voy al botón de cubeta, selecciono
el color de mi línea. Quiero que mi línea sea de un color rojo para que destaque. Y aquí, en esta zona donde está la intersección, ya se nota claramente qué es lo cuál es la tendencia de mis datos, ¿sí? Ok, de aquí, ¿qué más hay que hacer? Pues básicamente sería eso. Presentar ecuación en el gráfico. Vamos a seleccionar presentar ecuación en el gráfico. Ok. Dejen aquí, movemos. Ok. Y 768x. Ok, esto es lo que representaría la ecuación. ¿Qué más opciones tengo? Bueno, esto de el valor r cuadrado en el gráfico no tiene caso para este ejemplo. Sin embargo, son parte de las opciones que ustedes tienen al momento de graficar datos. Esto lo van a ocupar más principalmente, más con ejercicios de estadística, que es ahí donde van a ocupar este tipo de opciones, ¿sí? Ok. De momento dejamos la gráfica así tal como está. Pasamos al siguiente gráfico. El gráfico es radial. El gráfico radial es esta especie de telaraña que hace un polígono. En este caso estamos viendo un ejemplo muy simplificado. Este tipo de gráficas se ocupan mucho en recursos humanos, principalmente los psicólogos industriales. Y aquí, por ejemplo, esto simula que es la entrevista a un candidato a un puesto de vigilante de camión blindado con armamentos. Tenemos aquí la tendencia, que lo que sería lo adecuado. Tenemos aquí los datos de la entrevista hecha al candidato. Para graficar, selecciono, me voy a insertar gráfico, me voy a las opciones de gráfico. En este caso tenemos... Ok, aquí en los gráficos de cascada tenemos varias opciones de gráficos diferentes y el que necesito es este, el de radial. Selecciono la opción de radial, muevo el gráfico, ok, vamos a poner como título de la entrevista al candidato. Ok, bueno, tenemos lo siguiente. Vuelvo a repetir, esto es un ejemplo muy simplificado. Para hacer este tipo de gráficos, previamente se debió haber hecho todo un conjunto de exámenes para determinar distintos perfiles del candidato. Todos esos exámenes al final se basean en tablas, y estas tablas al final lo que da como resultado es este tipo de gráfico. Ahorita estamos haciendo un ejemplo muy simple, pero en realidad suelen ser bastante laboriosos. Sin embargo, notemos entonces que en base al gráfico, el perfil del candidato definitivamente no es aconsejable para el puesto de vigilante de camión blindado con armamento. Notamos que el candidato tiene problemas de salud y principalmente tiene problemas de disciplina. Por lo tanto, la opción de darle al candidato un arma para custodiar valores en un camión blindado parece que no es una muy buena idea, ¿sí? Entonces tenemos este tipo de gráfico. Sin embargo, noten que en el caso de Excel 365 contamos con gráficos tales como el de cascada, de embudo, para cotizaciones, los gráficos de velas y otros, gráficos de superficie, y tenemos más opciones de gráficos, ¿sí? Sin embargo, para este ejemplo estamos viendo lo más sencillo. Ahora bien, vamos al último, que es el de error. Tenemos en este caso lo siguiente.
tenemos una tabla, bueno, un rango de celdas que tiene etiquetas, que tiene valores. En este caso voy a seleccionar todo esto y mi objetivo es hacer un gráfico de columnas en 2 dimensiones. Sin embargo, noten qué es lo que pasa. Al momento de que grafico, mi gráfica no se ve bien. Por lo tanto, en este último ejemplo lo que vamos a hacer es aprender a realizar una gráfica a mano limpia. Primera acción, vamos a aumentar el tamaño de esto, de este objeto gráfico. Ya que lo aumenté, selecciono la primera serie de datos y la elimino. Selecciono la segunda serie de datos, la borro con la tecla suprimir. Selecciono la última serie de datos y la borro con suprimir. Tengo el área de gráfico sin ningún objeto del gráfico, sin leyenda, sin nada más. Sin embargo, a partir de ahí voy a hacer mi gráfica. Para mi gráfica necesito lo siguiente. En el área de gráficos necesito darle clic a seleccionar datos y en el área y al hacer esto aparece una ventana. La ventana se divide en 2 secciones: entradas de leyenda y etiquetas del eje, ¿sí? Primer punto, vamos a seleccionar nuestra serie de datos. Nombre de la serie va a ser 2011. Valores de la serie. Noten que aquí abajo aparece un símbolo igual y encerrado entre llaves aparece un número 1. Ese número 1 lo vamos a quitar y lo que me interesa en este caso es seleccionar solamente estos valores. Le doy en este caso aceptar. ¿Sí? No se preocupen por estos números, esos luego los quitamos. Ahora bien, voy a agregar mi segunda serie de datos. Agregar nombre de la serie 2012. Selecciono igual acá. Selecciono. Le doy a aceptar. Agrego mi última serie de datos. Nombre de la serie 2013. Ya sea que quite o que solamente borre algo, le doy clic al botón, selecciono el rango de celdas que contiene los datos de la serie 2013, le doy a aceptar. Y hasta aquí tengo las 3 series de datos que necesito. Sin embargo, necesito modificar la zona del eje horizontal donde están las etiquetas. Por lo tanto, me voy a editar. Selecciono el rango que va a tener solamente los rótulos de eje. Solamente esto. ¿Sí? Le doy a aceptar. Le doy a aceptar de nuevo. Y tengo ya aquí a la mano mi gráfica hecha, en la cual yo ya puedo aplicarle un diseño rápido, puedo hacer algo como esto, poner título del gráfico, gráfico con cotizaciones, no es cierto, cotizaciones de monedas extranjeras, ok. Yo ya tengo todo basado en cada moneda. Noten que efectivamente se ven los datos y que corresponden. Libra 2011, ok. ¿Sí? No, chequen que los colores están aquí definidos. Y todo coincide, ¿sí? Sin embargo, al estar trabajando con gráficas, tendrán ustedes que desarrollar algunas mañas y talentos. Déjenles explico por qué. Voy a disminuir tantito el zoom. Y ahora, ¿se acuerdan lo que pasó hace rato? Todo el problema sucedió por una etiqueta de texto mal puesta.
en la cual, si ustedes se dan cuenta, sin esa etiqueta, tengo mi gráfico de manera simple. Pero eso, repito, van a tener que desarrollarlo por su cuenta y practicando. Conforme vayan realizando más gráficas, sabrán algunos trucos y detalles para las cuestiones de graficar datos con Excel. De momento sería el último ejemplo. Sugiero que salven el archivo con el nombre que les indique la página del aula virtual. En caso de dudas o preguntas, quedo a sus órdenes. De momento sería todo. Nos estamos viendo luego. Acuérdense de subirlo aquí. Nos vemos luego, alumnos.